Y ya estamos en comunicación telefónica, ¿sí? ¿Está en línea? Con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Jorge, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarte. Un gran gusto para nosotros también, acá Nico Lantos con la Mesa de Navarro 2023 y toda la audiencia del Destape. Quería empezar, bueno, estábamos charlando recién sobre el juicio político, sobre las distintas cuestiones que se pueden ir abriendo a partir de la investigación sin necesariamente llegar hasta la última instancia, como distintas cosas que se vayan sabiendo, pruebas y testimonios pueden después terminar acelerando cambios a nivel político. ¿Qué expectativas tenés con respecto a esta investigación que va a comenzar en unos días? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos encuadrado efectivamente el juicio político ante la Corte Suprema de Justicia y sus miembros en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional. Esto Así es. significa más desempeño de las funciones. Existe una multiplicidad de fallos que efectivamente lo ameritan, y no es como dice la oposición de que aquí se ataca el sistema republicano, muy por el contrario, se lo defiende. Ujú. No es como dice la oposición de que aquí estamos pretendiendo invalidar las sentencias de los jueces. No, muy por el contrario, lo que estamos planteando es la defensa irrestricta del artículo primero de la Constitución Nacional, del artículo 16 de la Constitución Nacional, y obviamente para poner en claro el funcionamiento adecuado del sistema republicano federal representativo de gobierno. En consecuencia, lo que nosotros, por ejemplo, desde las provincias hemos propiciado es nuestra irritabilidad producto del fallo que, por un lado, daba lugar a la cautelar interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ponen tejadizamente 2,95%, hacen operaciones a través de los medios diciendo que la Comisión Federal de Impuestos con 22 de sus miembros determinó cuál es el monto total, confundiendo todos los aspectos. Y la verdad que lo que nosotros hemos planteado es una injerencia indebida de la Corte Suprema de Justicia, Ujú. dándole estatus y categoría a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no la tiene, y generando a través de un criterio antojadizo un procedimiento que en realidad profundiza asimetrías, porque el estudio que nosotros hemos ya publicado, y yo lo publiqué oportunamente, indica que en los últimos 20 años el track record de transferencias determina que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires copta por cada 3 años y medio un año de presupuesto nacional. Entonces es una injusticia absoluta y manifiesta. Eso implica en plata 96,3 billones con B que la ciudad recibió en materia de coparticipación de impuestos, de recursos de origen nacional, más de distribución territorial del presupuesto durante los últimos 20 años. Y eso implica que se llevó el 29% al total de recursos por año. Y eso significa la profundización de asimetrías, que tiene el mayor subsidio de transporte público de pasajeros, con lo cual, eso, ¿cómo se traduce? Acá nosotros vamos a tener que pagar en febrero 75 pesos el transporte y ustedes no van a llegar ni a la mitad. Claro. Entonces, esto es una asimetría severa. Lo mismo ocurre con la energía eléctrica, que a su vez tiene menos temperatura y a su vez más subsidio. Por lo tanto, la factura de luz aquí la pagamos mucho más caro que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tercer lugar, el problema de la infraestructura. AISA claramente tiene 2 veces y medio más de recursos para la prestación de servicios en el AMBA, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto a otros lugares del país que no lo tiene. Tienen pavimento urbano, tiene energía eléctrica, tiene la seguridad, es una cosa extraordinaria. ¿Cuántos miembros de la fuerza de seguridad? Cerca del 60% están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, en 203 kilómetros cuadrados. Entonces, lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia es verdaderamente bochornoso. Y en consecuencia nosotros, yo voy a ser testigo, propuesto por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. Sí. Eso significa que el próximo 23 se generarán las condiciones para la fijación de la agenda, y obviamente nosotros vamos a exponer lo que quisimos exponer como amicus curiae de la Corte y nos denegaron en 3 oportunidades. Lo que quisimos hacer valer y propiciar, porque lo que ellos dicen que no nos afecta es absolutamente mentira. Nos afecta y nos afecta todos los días.
Está claro, y además a eso se le suma la sospecha fuerte de que existe una relación de connivencia entre la Corte Suprema y un sector político en particular, que es el beneficiado por estas decisiones, el que gobierna la ciudad de Buenos Aires desde hace 16 años. Recién charlábamos sobre si era correcto o no incluir capturas obtenidas ilegalmente en el pedido de juicio político, pero lo cierto es que lo que se ve ahí debe ser preocupante. ¿Crees que esto tiene que tener también un peso en el proceso? Mira, yo creo que es necesario evaluar todo. Ahora, ellos actúan a cara descubierta, no necesitas ningún tipo de información que no sea explícita, por una razón muy sencilla. Yo siempre digo que ellos invocan el principio a confesión de parte, relevo de prueba, ¿viste? Porque la verdad es que lo que uno está observando es que este bloqueo político e institucional de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, respecto al no tratamiento de otras iniciativas legislativas para generar el bloqueo respecto al juicio político, denota claramente la connivencia. Entonces, es una Corte Suprema de Justicia absolutamente parcial, que favorece solamente a Juntos por el Cambio. Por lo tanto, los que defienden la democracia, la república, los que defienden la división de poderes, la verdad que lo único que le están haciendo es destruyendo la calidad de las instituciones de la República. Entonces, la verdad es que dejen de mentir. Nosotros lo que decimos es, paren de mentir. Así como está el eslogan de paren de sufrir, yo lo que les digo es, paren de mentir. Porque ese tema no va más, se han apropiado de recursos de forma histórica, se siguen agudizando las asimetrías, y es precisamente porque es necesario en la República Argentina discutir otro tema, como se discute en el mundo. Yo sinceramente creo que ese es el gran debate. En el mundo, hoy es necesario observar lo que está ocurriendo, que es el poder económico de base corporativa, se apropia de los medios de comunicación a través de distintos tipos, tradicionales y no tradicionales, para la construcción de sentido, coopta el Poder Judicial, que es el que no está sometido a elecciones periódicas, y la verdad es que toma de rehén al sistema político. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros aquí estamos configurando una contradicción estructural, que es democracia versus corporaciones. Así como era patria versus colonia o liberación versus dependencia, lo que hoy está en juego es democracia versus corporaciones. O son las corporaciones las que se apropian del Estado para manipular efectivamente la transferencia de ingresos, promoviendo desde la destrucción del planeta hasta lo que significa el reduccionismo democrático o lo que significa la agudización de las desigualdades sociales, o es precisamente la voluntad popular a través de la democracia de carácter social la que puede administrar el Estado para satisfacer los derechos de las mayorías. Entonces, esta es la gran contradicción del mundo, es la contradicción de Argentina. Nosotros no vamos a ser conniventes con este cuadro de situación. Así que creo que esto da para generar la tensión lógica del sistema político, porque es necesario contribuir desde la verdad con la solución de un problema. Jorge, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. Recién mencionabas el tema Unión Cívica, mencionabas Juntos por el Cambio, y te llevo para la Unión Cívica Radical, donde uno ve que algunos dirigentes del Frente de Todos están teledirigiendo los discursos para ver si, apelando a la historia y a la filosofía, pueden convencerlos de, por lo menos, dar el debate y tal vez conseguir algún acompañamiento. ¿A vos te parece que ahí puede haber una puerta para negociar el tema del juicio político? Yo lo que creo es que es absolutamente necesario abrir todas las capacidades institucionales de negociación política, claramente. Y creo que es necesario ir por una reforma institucional de mayor envergadura. Por ejemplo, la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La verdad es que tenemos más de 160 años de existencia de la Corte por la Ley 27 del año 1762, que efectivamente implicó la primera constitución de la Corte de 5 miembros, y en ese contexto solamente 3 mujeres la integraron, y la verdad es que nosotros tenemos que plantear que la Corte tiene que tener, primero, la representación de la equidad de género; segundo, la Corte tiene que tener una vocación de integración federal; tercero, la Corte Suprema de Justicia tiene que tener definitivamente un número de miembros que exprese una transformación también de los parámetros institucionales. Por ejemplo, el tema de la unificación de jurisprudencia, casación, los mecanismos del control de constitucionalidad debidamente estructurados en materia
materia del orden, de la organización del sistema. Entonces, me parece que esa es una discusión clave. Es ingobernable la Argentina y el resto del mundo si seguimos con la inacción respecto al avasallamiento del poder corporativo respecto a las instituciones democráticas. Entonces, me parece que desde la discusión clara, desde la integración de los miembros de la Corte y su ampliación, hasta la reforma integral de la participación del Consejo de la Magistratura, hasta lo que significa, bueno, ya el impuesto a la ganancia de los jueces que se plantea hacia adelante, pero es necesario que eso no se convierta en un factor de inequidad. Y por supuesto, me parece que son cuestiones que también se deben discutir, como por ejemplo el tema del mandato de los jueces. A ver, nosotros nos sometemos a elecciones cada 2 años. La verdad es que somos vilipendiados, agredidos, fustigados. Nadie investiga la declaración jurada patrimonial de los jueces. Nadie, absolutamente nadie, hace oídos realmente a múltiples manifestaciones en el Congreso de la Nación. Hay diputados que son letales cuando sacan efectivamente los bienes de muchos de ellos. Y actúan con una impunidad absoluta porque hay un sistema de protección. Entonces, la verdad, bueno, vamos, esto no puede ocurrir así. Entonces, vamos a generar las condiciones para que la transparencia sea real. Y Coqui, que los que pregonan la transparencia, los que se llenan de discursos de ética, esas cosas las consienten. Entonces, esa mentira generalizada de muchos actores en la República Argentina, que son los paladines de la ética, discursivamente, pero que son la fuente de operación con los servicios de inteligencia, de masacrar opositores a través de redes y grupos mediáticos concentrados y toda su ebullición, y en general ese doble discurso que ya es lacerante para herir de muerte a las instituciones de la democracia. Está claro, y en esas circunstancias, Coqui, y si persiste el bloqueo opositor al funcionamiento normal del Congreso de la Nación, ¿vos estás entre los que consideran que se podría avanzar con esas reformas por decreto? Sí, totalmente. Acá hay una cuestión que nosotros tenemos que tener en claro, y el presidente de la República debe contar con ese respaldo popular respecto a la instrumentación de medidas que son claves. A mí me parece que hay 37 iniciativas legislativas que hay que buscar el máximo nivel de consenso, pero si no hay consenso, creo que por el consenso social y ciudadano que esto tienen, hay que ir y trabajar en materia de implementación por el decreto de necesidad de urgencia. Aparte, eso está claro porque hay una ley que regula claramente el funcionamiento de la Comisión Bicameral de DNU y en consecuencia regula específicamente desde el 99, inciso 3, hasta el artículo 76 de la Constitución Nacional. Entonces, me parece que es absolutamente necesario que estas iniciativas, si existe bloqueo institucional por parte de la oposición, todas las que se puedan dar y las que cumple los requisitos formales y sustanciales exigibles por el 99, inciso 3, respecto a las cuestiones que están vedadas, que son materia tributaria, que son materia electoral, de partidos políticos, y en materia penal. Entonces son 4 cuestiones que están absolutamente prohibidas. El resto no está prohibido y forma parte también de la implementación de medidas de carácter institucional que benefician al pueblo argentino. Está clarísimo. Jorge, ¿qué visión o qué charlas en este último tiempo tuvieron o tuviste con los gobernadores que no participaron de la firma del pedido de juicio político? Bueno, estaba el nombre de Bordet que después se corrió, pero hubo muchos gobernadores que acompañaron el repudio al tema de la coparticipación, pero que no estamparon su nombre en el juicio político. ¿Cómo está esa negociación? Mira, la verdad es que nosotros no hemos hablado con el resto de los gobernadores o gobernadoras que se plantean digamos que no han firmado o propiciado el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la verdad es que esto es una cuestión que incumbe a cada uno de nuestros colegas. Yo soy extremadamente respetuoso con las decisiones de nuestros colegas, pero la verdad es que cuando tuvimos un análisis respecto a esta decisión, por lo menos 19 han manifestado su objeción de manera concreta y tangible respecto a que se trataba de un acto absolutamente injusto. Y la verdad es que debería ser no solamente los 19, debería ser de 23, por una razón muy sencilla,
porque nos perjudica a todos. Y es necesario, independientemente de las alianzas políticas que tenga la UCR con el PRO en términos de constitución de Juntos por el Cambio, que aquí el debate es de mayor envergadura. Acá se trata de la horripilante hegemonía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el resto del país, y que se pretende convalidar con este fallo de la Corte. Porque la verdad, lo que yo digo es, no es solamente este problema, lo que estoy mirando es con perspectiva de futuro. ¿Qué pasa si esta Corte en febrero dice, sí, la verdad es que la cautelar ya está, ya tenemos un fallo, ahora ¿sabes qué? Voy a declarar la inconstitucionalidad de la ley 27.606, vamos a declarar la inconstitucionalidad. Y a su vez, la verdad es que nos quedamos cortos con el 2,95, le vamos a dar el 6%. Entonces, de acuerdo al razonamiento de la oposición, nosotros no deberíamos poder hacer nada. Es más, si la Corte Suprema de Justicia dice, no, la verdad es que en vez de 6 vamos a ponerle 15%. Es más, dice la Corte Suprema de Justicia, a ver, la Corte Suprema va a administrar el presupuesto nacional. ¿No te parece que eso es posible en el funcionamiento de las instituciones de la democracia, del sistema republicano, de la Constitución Nacional? Es algo tremendo lo que ha ocurrido. Un país unido por la radio.